Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Los Ciertos Datos, donde hacemos periodismo de investigación con el propósito de que todos nosotros tengamos los elementos necesarios para que no nos vean la cara de Xóchitl. Porque en este mundo inundan, o abundan más bien, las noticias falsas, las interpretaciones sesgadas, las mentiras, las falsedades. Y pues nosotros nos encargamos de reunir datos, no para ser datólogos, porque hay quien nos acusa de ser datólogos, sino para que con esos datos tengamos un punto de partida para un análisis realmente correcto, realmente atinado, que no nos engañen, ¿no? Las mentiras que suelen decir sobre todo la derecha iriza, que de eso hace su negocio, ¿no? De las mentiras, tratando de que con eso desprestigiar al movimiento de la 4T, al gobierno federal, y cree que de esa manera pues va a obtener más votos, pero lo que ocurre es al revés, que cada vez que mienten, cada vez que dicen sus mentiras, les va peor en las elecciones. Entonces ese es el propósito de este programa, y pues vamos a empezar. El día 28 de este mes, y en eso les quiero hacer una atenta invitación, va a haber un concierto. El concierto, déjenme decirles, a ver si lo tienes por ahí, Lado, se llama Héctor Lara, The Blue Rockets, Rock Sin Retorno. Esto va a ser, es el 14 de diciembre en el lugar, en el Teatro El Cantoral. Este está donde está la Sociedad de Compositores, la Sociedad de Autores y Compositores de México. Les voy a decir cuál es la dirección. La dirección es Puente Xoco, sin número, Puerta A, en Xoco, en la delegación, en la alcaldía Benito Juárez. Ahí está, ahí donde estaba este centro comercial Coyoacán, a la vueltita está. Ahí está, en Puente Xoco, sin número. Ahí se encuentra este lugar. El 14 de diciembre, este concierto lo organiza Héctor Lara, un muy conocido miembro de la industria de tecnología, y lo hace a propósito de ayudar a Aquiles Cantarell, que pasa por un momento difícil, y con eso a llegarle fondos que le permitan sostener pues todas las terapias, todos los gastos que implica una enfermedad tan grave como la que él tiene. Entonces, pues los invitamos a que este 14 de diciembre acudan a la Cantoral, ¿no? Cantoral, pues, por el compositor Cantoral, y los boletos están disponibles en Ticketmaster. Héctor Lara, The Blue Rockets, Rock Sin Retorno, así se llama el evento. Ahí está, lo acabo de poner lado, ¿no? Va a ser a las 20 horas, ¿no? A las 8 de la noche, y pues esperamos que ustedes acudan a y cooperen, y bueno, pues nos ayuden para los gastos que implica una enfermedad tan terrible como la que padece Aquiles, y ayuden a su sostenimiento, pues por los gastos que implican esta situación. Y bueno, pues es atento. También aparte de esto, quiero decir que el jueves pasado se hizo la presentación del libro donde participamos haciendo la introducción. Justamente es el libro de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, ¿no? La ciberartificial conectando las fuerzas digitales de protección, que escribió la especialista Nadly Borrero, y que fue presentada por ella y Brenda Cuevas Vázquez, ¿no? Ellos estuvieron ahí, y pues estamos muy orgullosos y felicitamos a Nadly desde aquí. Esperemos que algún día nos conceda la atención de que tengamos sus palabras, su presencia en Los Ciertos Datos, y pues la felicitamos por su libro, por la aparición. Nos sentimos también muy orgullosos de haber participado en ese libro, de haber cooperado, de haber aportado, y esperemos que pues eso haya enriquecido el contenido de ese libro, de un tema tan importante, tan relevante como es la ciberseguridad, la inteligencia artificial, y cómo ambas tecnologías convergen para bien y para mal. Eso hay que decirlo. No es
que la inteligencia artificial nos venga a resolver todos los males, porque la propia inteligencia artificial pues tiene su lado oscuro, y pues eso hay que decirlo, hay que establecerlo. Y bueno, pues vamos adelante en el programa. Les voy a leer la editorial de hoy, lunes 25 de noviembre, en Los Ciertos Datos. Déjenme ponerme mis lentes, aquí los tengo. Y dice así: toda vez que el agua ya les llegó a los aparejos desde hace tiempo y están atravesando de la segunda a la tercera etapa del proceso de duelo de Kübler-Ross, es decir, de la ira a la negación, el fuego amigo está en su fase más fragorosa entre prianistas de uno y otro lado. Ahí está el agarrón entre Calderón y Marco Cortés, el del comandante Borolas contra Lorenzo Córdoba y su escudero Murayama, el de Guaiderrito versus Jorge Inmobiliario Romero, el de Xóchitl, que es reprochada por Pedro Ferriz de Con por boba e ignorante del algoritmo de Benford, todo el mundo lo sabe, prueba de que, siendo experta ingeniera, se saltó la clase de Matemáticas 1 para ir a buscar el chicle pegado y dejado frente al edificio de Humanidades 2 en un árbol de las Islas en Seúl. El caso es que los obuses entre derechairos vuelan de trinchera a trinchera, causando dolorosos estragos. Ya veremos cuando entren a la etapa 4, que es la depresión, de la que están a un tris de alcanzarla. Por otro lado, y más allá, si no fuera por el negocio megamillonario de la venta de armas de Estados Unidos, que es un negocio principal, Gaza tendría una esperanza para la paz. Y en una de esas se cumpliría la sentencia de la Corte Penal Internacional de aprender a Netanyahu, el primer ministro israelí, como criminal de guerra, como ya fue sentenciado, y repito. Bueno, pues aquí tienes LSD para que nos escuches, para que entres en este análisis, para que no te vean la cara de Xóchitl, y no te lo debes perder porque corres el riesgo de que el marciano favorito de Ferriz de Con te xochiletee por burro e ignorante. No te dejes y apréndete cuanto antes el teorema de Frank Benford antes de que sea demasiado tarde y este señor te eche encima el imperio que contraataca. Estudia y la fuerza estará contigo. Muy bien, pues esa es la editorial de hoy. Espero que les haya gustado y vamos a pasar justamente a este tema, ¿no? De la derechairiza, que bueno, están vueltos locos, ¿no? Como digo, están pasando de la etapa 3 a la etapa 2, donde pues ya Calderón llama antidemócrata a Lorenzo Córdoba por negarle el registro de México Libre. ¿No se acuerdan de este proyecto que tuvo el matrimonio del comandante Borolas y la Chimoltrufia, ¿no? Que sacaban copias, nunca aclararon de dónde venía su financiamiento, y pues el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, le contestó, y miren que son del mismo club, los dos son derechairísimos, ¿no? Y entonces, pues, esto es como una afrenta. Entonces, Felipe Calderón lo acusó de arbitrarios a Lorenzo Córdoba Vianello y a Ciro Murayama, porque no pudo hacer realidad México Libre. Y bueno, y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, le dijo: a ver, utilizar un mecanismo de financiamiento que impedía identificar quiénes eran sus aportantes no es legal. No es legal. Entonces, aquí, entre ambos, ¿no? El comal y la olla, dijo, ¿no? El presidente del INE que los consejeros recibieron la solicitud para México Libre y no fueron demócratas. No fueron muy demócratas. Entonces, pues Lorenzo Córdoba dijo: a ver. No te me adelantes, comandante, a ver, deja la cruda, porque no se te dio el registro, a pesar de que se les advirtió formalmente y varias veces que estaban haciendo alguna ilegalidad al no reportar su financiamiento, y no les importó, ¿no? No les importó. Hubo por ahí, ¿se acuerdan? También le dieron cranky a Félix Salgado Macedonio para ser gobernador de Guerrero, y también lo hicieron con el candidato al gobierno de Michoacán, y obviamente, pues, también se dijo, no, que pues el presidente del INE, Córdoba, pues se había pasado de lanza, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, ha sido para uno y ha sido para otro. En eso sí fue, pues parejo, ¿no? Se puede decir. Entonces,
el presidente del INE dijo que los políticos, ¿no? Refiriéndose a los de Morena y a propio Calderón, que siempre buscan justificar sus errores y desaciertos endilgándoles las faltas a otros y nunca se culpan ni asumen su responsabilidad. Patético, dijo el señor Vianello, ¿no? Córdoba Vianello. Y que tienen hay mucha evidencia que tienen poco apego a la democracia y a la legalidad. Bueno, y dijo Felipe Calderón, ahí le rebotó, ¿no? Que se entregó la documentación necesaria, eran los donativos más arrastrables en política. Ahora, no sé si recuerdan que Calderón dejó en manos del INE la investigación de dónde venían los donativos, y el INE, me acuerdo que le contestó, oiga, no es mi trabajo, ustedes tienen que entregar la documentación y especificar quién les dio el dinero, no decir, mire, búsquenle por allá dejó unos archivos, búsquenle ahí y ahí verán quién nos dio el dinero, ¿no? Y bueno, pues no faltó que la Margarita Zavala, Margarinflas, como le dicen por la forma en que habla, acusó de negligente a Córdoba. Dice, y le dijo, se nota que no pusiste atención a la sesión en la que cometieron esa violación a los derechos políticos, hasta cortaron parte de la sesión, el dictamen venía a favor por unanimidad, o sea, el favor quiere decir que sí les iban a dar el registro, y te inventaste un criterio que no existía y que se había rechazado. Les demostramos que todo estaba identificado. El argumento fue una queja que ustedes no habían investigado y que 2 años después fue desestimada. Será más honesto decir de tu parte decir que se equivocaron. Bueno, pues eso dijo la Zavala, con su lenguaje así medio enredoso. Ya ven que cuando dice una cosa dice otra y nunca se sabe exactamente qué es lo que quiso decir. Entonces, Ciro Murayama, que es así como Lorenzo y su araña y sus arañas, ¿no? Y una de sus arañas es Murayama, ¿no? Murayamas a mí. Comparó Calderón con la AMLO, ¿no? O sea, también responde a AMLO porque lo odia, ¿no? Y dijo que salen a defenderse, ¿no? Cuando pierden y no expresan, ¿no? No expresan o no tienen una aceptación cuando ellos son los que se equivocan. Bueno, tenía que raspar a su odiado AMLO y meterlo en el mismo saco que Calderón. Entonces, pues ese es así como que una de las guerras, otra es la que emprendió Marco Cortés con Calderón también, que se empezaron a pelear. Ahora Marquitito Cortés pues anda quejándose porque Xochitl les hizo el fuchi, es decir, ya Xochitl dijo, yo no voy con el PAN, yo voy con los experredistas, ¿no? Ya van a fundar un nuevo partido con las cenizas que quedaron del PRD. Válgame, señor, con esta idea de la Xochitl de aliarse con los chuchos que son expertos enterradores de partidos, son como los panteoneros, eso, ¿no? que todo lo que tocan lo entierran, ¿no? Así como el rey Midas tocaba y todo lo convertía en oro, todo lo que tocan lo convierten en cenizas, ¿no? Entonces esos son los chuchos del PRD y con eso se quiere aliar la señora Xochitl, que ya no sabe cómo entrarle a la política. Ya está, ¿no? Ya está desechada, ya así como que todo le hicieron a un lado. Bueno, hasta el señor el de los marcianos llegaron ya de Ferriz de Con, le dijo, eres una ignorante, no sabes qué es, ¿no? ¿Qué es el teorema, ¿no? El teorema de Barford, ¿no? Y pues, la acusó de que no entendía y no sabía qué era eso, y bueno, pues pues dice que no entendió que porque ella ganó las elecciones, ¿no? Que él demostró con la gente que tiene que había ganado las elecciones. Entonces, Xochitl dijo, pues no lo gané, o sea, yo ya revisamos las actas, no hubo forma de demostrar que gané. Y él, no, es que tú, mejor hazte un lado, ¿no? Quítate tú. O sea, la pobre víctima la quieren hacer un lado, ¿no? Porque ya la víctima dice, pues no, la neta es que sí, me fue mal. Y yo dice, no, el Ferriz de Con. Ya con nuestro teorema de Barford podemos demostrar que ganaste, pero quítate, tú no sirves porque tú te niegas a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, te traen un santo, de reclamos y de
se echan en cara todo. No, bueno, hasta el señor el teacher, el Juaidorrito, diciéndole a Jorge Romero en su casa que son unos inútiles. O sea, como que ya explotó la bomba entre ellos, ya explotó, ya están en una etapa avanzada de esto que se llaman los 5 pues fases del duelo, ¿no? Cuando alguien que están, pues primero lo niega, luego te entra el coraje, la ira, luego te entra la negación, luego te entra la depresión y luego ya la aceptación, ¿no? Entonces así están, estos ya se están reclamando, están en la fase de la ira y de la negación, ¿no? Entonces, pues ese es un problema fuerte para la oposición, porque de aquí a que se levanten, bueno, va a pasar tiempo, porque en lo que se acomodan, en lo que es la aceptación y en lo que se dan cuenta que lo peor que pueden hacer es pelearse entre ellos, ¿no? Pues va a pasar por lo menos otros 6 años. Y de aquí a 6 años van a tener que volver a empezar, ¿no? Pues con una nueva generación, porque pues Jorge Romero está acusado de ser el líder de la cártel inmobiliario, la gente que trabajaba con él está en la cárcel, y bueno, ya hasta muchos periodistas o algunos periodistas que no son de la parte de la que estamos dentro de las redes sociales, sino de los que están en radio y televisión, de esta que se renta y se vende, ya los llaman anacrónicos, son anacrónicos, ¿no? Que ya pues están fuera de época, así lo dijo en una columna Denise Merker, y dice que pues que ya llegan hasta el ridículo, ¿no? Están desconectados con el presente, con sus valores, con sus preferencias, ¿no? Entonces, ¿de dónde se ayudan estos, los del PAN? Que a pesar de ser el segundo partido más votado, bueno, miren, imagínense, es el segundo más votado y trae como 15 millones de votos, ¿no? Y no más, y quizá menos, ¿no? Quizá menos, y con esos 15 millones, pues es el segundo más votado, ¿no? Que es apenas más o menos el 12-15% de los votos totales, ¿no? Que se pueden dar en una elección. Y bueno, que salte este partido y se vuelva a colocar donde en algún momento, ¿no? Estuvo, está muy complicado. De hecho, hay una muestra, y creo que yo tenía un gráfico por aquí, donde se veía, ¿no? Cómo el PAN había alcanzado su mejor momento en la época de Fox, y a partir de entonces ha tenido un bajón, se volvió a medio resurgir en las elecciones de 2021 en la Cámara de Diputados y ha vuelto a bajar. O sea, es decir, si llegó a tener 3 dígitos en el número de diputados, creo que su máximo fue alrededor de 130 diputados, casi 140, y ahorita andan en menos de 50. Así les ha ido. ¿Por qué? Porque no tienen una propuesta, porque mienten, porque están llenos de ambiciosos que buscan hacerse ricos, ¿no? Y así, pues lo único que está pasando es que están empequeñeciendo, ya no comulgan con la gente. Y pues si robas, si eres líder del cartel de inmobiliario y quieres tener influencia y incluso pedir audiencia con la presidenta, pues te van a dar un portazo en la cara porque no tienes la autoridad moral para poderte parar frente a la presidenta de la República. Porque si te paras ahí, la que se desprestigia es la presidenta, ¿no? Y obviamente señor Romero, en lugar de aceptar, bueno, decir, bueno, ellos fueron, pero yo no sé, alguna cosa así que se desafane, ¿no? De los que están ahorita en la cárcel, que son sus colaboradores. No, dice, a mí no me tienen que decir nada porque a ver, ¿por qué no me han metido en la cárcel? ¿No? Y bueno, es un uso político, ¿no? De esta situación. Y bueno, lo cierto es que fueron organizaciones vecinales de la Benito Juárez las que denunciaron esta situación de los panistas en la alcaldía Benito Juárez. No fue el partido, no fue Morena, no fue la Fiscalía de la Ciudad de México, fueron los vecinos
Los propios vecinos los acusaron de esta situación donde construían pisos de más, daban permisos, pero a la hora de que la gente quería sacar sus papeles, digamos, de propiedad, era imposible porque no estaban autorizados los pisos, digamos, se habían construido en el cielo, sin ningún sustento jurídico, y así, pues no se puede, ¿no? Así no se puede. Entonces, con esta situación, pues la gente salió perdiendo, y ellos, ¿no? Ellos se han tratado de desafanar, pero pues no pueden, y la gente lo sabe. La gente sabe, ¿no?, que son unos corruptos, que además de ser una bola de conservadores, son corruptos, que buscan y que además son traidores, porque es otra cosa, ¿no? Son traidores a la patria. ¿No Marco Cortés anda llamando a los gringos para que vengan a salvarnos del crimen organizado? ¿Quieren que invadan el país? O sea, como en el siglo XIX, como esos que fueron a buscar a Maximiliano. Así están. Y eso la gente no lo perdona, porque sabe que entregarse a los gringos es ser traidor a la patria. Y esos son los prianistas, y así van a seguir y no van a cambiar. A menos que pase un milagro, ¿no? Como le dije a un señor que conozco, pues mira, primero te tienes que morir, luego reencarnar, y ya que reencarnes, entonces hablamos, porque pues para que regresen está muy complicado. No creo que sea muy pronto. Mejor date otra vida, a ver si con esa otra vida, pues ya cuando resurjas, pues ya la cosa ya cambió, ya tienen ya tienen iniciativas, ya tienen una propuesta política, ya tienen una propuesta de gobierno, ya se entienden con la gente, con el pueblo, ¿no? Y no, pues no tienen legitimidad, ¿no? ¿En qué mundo viven los panistas? Díganme, ¿en qué mundo viven? Así como van, vean, o sea, vean a Lili Telles. O sea, Lili Telles es como llevar hacia el pináculo, al ridículo político. Porque la señora solo está hecha para el escándalo, para hacer escándalo de todo lo que significa los cambios en las reformas constitucionales, las nuevas leyes, o sea, ella las lleva al escándalo, ¿no? Con un juego así como de tratar de ridiculizar, a lo cual lo único que hace es degradar la política, degradar el debate político, y eso es lo que hace. Imagínense a alguien que le conteste en el mismo tono de bellacos, o sea, no, o sea, estamos llevando, o se llevaría la política a un nivel de circo. Ella es una cirquera, y llevar el debate político a ese espacio, pues imagínense, si de por sí hay una campaña fuerte, los políticos, no sé qué, los políticos, que hay mucho en la televisión, ¿no? En TV Azteca se la pasan hablando mal de los políticos, ¿no? Y obviamente ellos están también desfasados porque hablan de los políticos como eran antes, los levantaderos, los que recibían chayo, los que se abría el presupuesto y recibían una tajadita, o los que recibían dinero como Ricardo Anaya por debajo del agua para que se aprobaran reformas. Todo eso ya se acabó. Entonces, pues si a esos nos referimos, pues sí, ¿no? Esos políticos son de vergüenza. Pero hoy día ya no podemos hacer eso. Ya no se hace eso, ya no se puede hacer. Se ha terminado, hay una transformación, hay un nuevo régimen político. Eso hace que las cosas sean muy distintas y que ya no se puedan analizar como se analizaban cuando existía el PRI, cuando existía el PAN. Y ese es un error que cometen muchos columnistas, ¿no? Es que AMLO sigue dictando para que metan a la presidenta otra vez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él impuso. No es cierto. AMLO ya se fue y él va a cumplir lo que dijo. Y dijo, yo ya me voy y no me vuelven a ver. Y no voy a participar en política. Y así lo va a hacer.
Pero entonces, ¿no? Siguen analizando López Dóriga, todo. No, la mano de AMLO, la mano, y que la presidenta Sheinbaum no está gobernando, que en realidad el que gobierna es el que está en Palenque, etcétera, etcétera. Y si siguen así, lo único que va a ocurrir es que no van a regresar. Porque para resolver un problema que puede ser para ellos no tener parte, ni siquiera parte, ni siquiera una influencia dentro del gobierno, dentro de las leyes, dentro de la Constitución, porque están prácticamente en una minoría vergonzosa. Mientras sigan analizando las cosas así, seguirán ahí. Esa es la tragedia. Y no se dan cuenta, porque, repito, para que resuelvas un problema, primero tienes que entender y digamos, reconocer la realidad. Si tú no reconoces lo que estás viviendo, lo cierto que es lo que estás viviendo, si te estás autoengañando y haciendo tus propios lucubraciones, no vas a salir de ahí. La primera regla para resolver un problema es reconocer qué es lo que está pasando y cómo ocurren las cosas, y después entonces emitir una solución, no al revés, ¿no? Ahorita, no, es que los de Morena, es que son unos corruptos, nunca se ha demostrado, es que son aliados del narco, nunca se ha demostrado, ¿no? Y sigue analizando así, pues, lo necesita bien establecido es que el gobierno de Calderón era un narcogobierno, tan es así que el propio secretario, el propio compadre de Calderón, la mano derecha de Calderón está en la cárcel en Nueva York. ¿Qué más prueba quieren? Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo a nivel de pues de la oposición, que mientras, repito, no reconozcan dónde está parada, dónde en realidad se le tiene, pues no van a avanzar. Y para reconocer la realidad, primero pues tienes que romper con el pasado, tienes que romper con todos estos corruptotes. Miren, en el PRI está Lito, ¿no? Que es un delincuente, o sea, lo andan buscando en Campeche por todo lo que se robó, y que gracias a que tiene fuero, ¿no? Digo, gracias para él, gracias a que tiene fuero, no ha sido aprendido, pero pronto podría ser desaforado, porque ahora sí hay los elementos, digamos, humanos para desaforarlo. Es decir, antes no se le puede desaforar porque los que podrían dictaminar la procedencia del desafuero eran del PAN y del Movimiento Ciudadano, que eran mayoría contra los que eran de Morena y el PT. Entonces ahora ya no existe, eso ya se rompió ese equilibrio que había, ¿no? Entre que es más de la derecha, y ahora sí se le puede llevar al desafuero y por tanto a que pise la cárcel. Y el otro, el PAN, está comandado por el jefe del cártel inmobiliario. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va la oposición con esos personajes encima? Bueno, vamos a dejar ese tema, vamos a pasar a otro que es muy importante. Muy, muy importante. Bueno, la semana pasada, fue el 21 de noviembre pasado, en el periódico Milenio, el reportero Saúl Hernández realizó una magnífica y extraordinaria investigación sobre las 60 organizaciones que han recibido recursos del extranjero. A ver, ¿qué pasó? Llegó AMLO y a todas estas organizaciones de las famosas ONGs, ¿no? Les quitó el financiamiento que les daba el gobierno, donde el gobierno les mantenía contentitas, ¿no? Entonces, como ya no recibían dinero del gobierno, se aliaron con 3 elementos, ¿no? Los gobiernos estatales y municipales, la iniciativa privada y el financiamiento extranjero, el cual creció 56%.
O sea, y como ya no había de aquí adentro, se fueron al extranjero y pidieron allá. Ahora, del extranjero no van a financiar necesariamente para que hagas una labor social necesariamente. Entonces, entre esas 60 organizaciones están México Evalúa, imagínense, Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Que está ahí la señora esta que cobra en Pemex, con una transota que hizo. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental que se opuso al Tren Maya. Todos esos, dice Saúl Hernández, con esta investigación, pues me pareció fabulosa, por eso se las presento. ¿No? En que en estos últimos 5 años, bueno, los últimos 5 años, el financiamiento provino del exterior. De hecho, pues creció más del 50%, como dije, y pasó, ¿no? De 5,142 millones de pesos en 2019 a 8,013 millones en 2023. Estamos hablando de miles de millones de pesos. De hecho, 3,000 millones de pesos prácticamente más. Esto se da a conocer de acuerdo a la investigación que hizo Saúl, ¿no? En los reportes de donatarias autorizadas que rinden estos reportes a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Son, fíjense, cerca de 2,000 asociaciones que en 5 años beneficiaron con donativos internacionales en efectivo por un total, o sea, estamos hablando del total, ya no estamos hablando de lo que creció, ¿no? De 2019 a 2023, ¿no? Que fueron 8,013 millones. Ahora estamos hablando del total que se dio en esos 5 años. Fueron 32,747 millones de pesos, ¿no? Que si lo vemos ahora son más de 1,500 millones de pesos, de dólares. Y de esos 32,747 millones de pesos, 60 de estas organizaciones concentró más de la mitad. O sea, 17,100 millones de pesos se lo llevaron la mitad de estos 60 organizaciones, ¿no? Entonces, claro que en estas organizaciones sí hay de asistencia social, hay supuestas defensoras del medio ambiente, porque es ridículo, ¿no? Que estas defensoras del medio ambiente nunca metieron las manos por el medio ambiente y el ecocidio que se estaba generando en el Vaso de Texcoco con la construcción del nuevo aeropuerto. Algunas dedicadas a la investigación científica o impulsoras de proyectos de desarrollo social, ¿no? Y hay unos grupos religiosos también que recibieron. Bueno, en este aspecto, ustedes saben que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad son organizaciones que están en contra de las políticas y las obras emblemáticas de la 4T. También, aparte de Mexicanos contra la Corrupción, está México Evalúa, Amnistía Internacional y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental que ya mencionamos. Todos estos se han opuesto radicalmente a las políticas y obras emprendidas por la 4T, ¿no? Estas 4 asociaciones fueron incrementando sus ingresos año con año. Por ejemplo, los donativos para Amnistía Internacional pasaron de 60,3 millones de pesos a 110, de 2019 a 2023. El del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ¿no? Pasó de 25,6 millones a 42 millones de pesos. En México Evalúa también pasó, ¿no? De 23,3 millones de pesos a 31,9. Y el de el juguete del señor de los pelos blancos, ¿cómo se llama? El Junior, ¿no? Tóxico, pasó de 16 millones a 40 millones, más del doble, 40,8. O sea, casi el 150% creció el dinero que recibió del extranjero Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Bueno, hay gente que apoya, ¿no? Y que se queja de que el gobierno ya le esté dando dinero. Ahora, lo que sí hay, es cierto, es que muchas de estas organizaciones han tenido este asunto de pues ser muy opacas, de no reportar todo lo que recibieron como financiamiento, y que estos donativos pues a veces se utilizan para beneficios personales. Ya ven ahí cuánto gana la señora esta Casar, ¿no? Como presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? De este señor Claudio X González, ya recuerdo su nombre. Bueno, hay organizaciones que incluso reciben más que estas que mencionamos, ¿no? Por ejemplo, la Oficina Regional de Amnistía Internacional recibió 379 millones de pesos en 5 años. Y ella, acuérdense que se opuso a transferir la Guardia Nacional al Ejército, al mando del Ejército. Con 59 millones de pesos está en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que se opuso al Tren Maya, como dije. México Evalúa, como ya mencionamos, que presiden Luis Rubio y Fernando Senderos Mestre, recibieron en ese lapso, en 5 años, 147 millones de pesos. O sea, es una danza de dinero, ¿no? Una danza de dinero tremendo. El señor Claudio X González recibió 104 millones de pesos, bueno, su organización, en estos 5 años. Y ustedes saben que Mexicanos contra la Corrupción no es una organización que busque realmente denunciar a los corruptos, sino se opone, ¿no? Es un partido opositor, un brazo de la oposición, porque como se sabe, y como ya lo vimos en los minutos antes, pues la oposición es de pacotilla, o sea, no sirven para dos cosas, ¿no? No sirven para nada y para nada, para una fregada, ¿no? Entonces, pues tienen que utilizar a estos de México contra la corrupción, tienen que usar a la Suprema Corte de Justicia, a los jueces. ¿No acaba de liberar un juez al contador, al sobrino de uno de los traficantes de ahí del Grupo del Golfo? Ahí está el asunto, los acaban de liberar. Ahora, este señor es generador de violencia, entonces, ¿se acuerda? Es que el gobierno, no resuelve la cuestión de la seguridad. Pues sí, si los jueces liberan, ¿cómo se va a resolver la cuestión de la seguridad si liberan a los narcotraficantes? Entonces, pues hay una queja ahí de algunos personajes, ¿no? De por qué les quitan ese dinero. No, pues es que no pueden actuar así, ¿no? No es posible que estas organizaciones supuestamente de asistencia, ecológicas, de desarrollo social, de investigación científica, en realidad se conviertan en organizaciones que ponen al gobierno, que sean financiadas para golpear y desprestigiar al gobierno. Entonces, pues, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque, o sea, tienen como la piel de oveja, ¿no? Qué bueno que hacen esa labor, pero en realidad, pues dejan mucho que desear, ¿no? Y la mayoría de las veces, ¿no? Se roban el dinero y hay muchas opacidad, ahí hay mucha opacidad. En los reportes a este tipo de apoyos, ¿no? De hecho, se han hecho denuncias, dice, por ejemplo, que una parte de los donativos que sí dieron, por ejemplo, en la época de Peña Nieto, fueron dadas a fundaciones como Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes de Ricardo Salinas Pliego, que saluda con sombrero ajeno. Una organización que se llama Poder Cívico del ex embajador Andrés Roemer, aquel violador que está escondido en Israel, o la Fundación Mídete de Óscar Hernández Salgado y Guillermo Figueroa Calderón y Xiu Tenorio, que trabajaron en la Secretaría de Gobernación durante los primeros años del peñismo, o la Fundación Organizados para Servir
de que era socio Gerardo Sánchez García, ex senador y ex candidato del PRI al gobierno de Guanajuato. De ahí se la hacen de lana, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación documentó, dice esta investigación de Saúl Hernández, que en los 2 últimos años de Peña Nieto, diversas asociaciones, principalmente de corte cultural, no comprobaron el uso del dinero que el gobierno federal les dio. Se hablan de eventos, se habla de festivales que nunca se realizaron, falsificaron documentos, firmas, hubo desvíos de recursos a cuentas personales, ¿no? Y pues esto hizo un daño, representó un daño de 400 millones de pesos a la hacienda pública. Hay fundaciones señaladas por la Auditoría Federal, por ejemplo, Drama, Voz y Movimiento, Institución Romero MacGregor, Salud y Cultura de Veracruz, Fundación Juan José de los Reyes Martínez, el Pípila, Suena México Suena, Apoyando la Vida, todas estas pues están señaladas como que el dinero no se sabe en qué se lo gastaron, no se sabe quién se lo quedó, parece que fueron a cuentas personales, es lo que se sabe hasta ahora, pero por ejemplo, pues ya la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, por haber donado 59 millones de pesos para un museo que nunca se concretó. Y que fue, a este museo se le llamó Puerta Cultura y nunca se hizo. Y todos estos eran parte del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues, ¿a dónde fue a dar ese dinero? Pues a los bolsillos de estos exfuncionarios, ¿no? Bueno, pues vamos al plan hídrico. Pasa el video, por favor, Lado. Se presentó el plan hídrico. Ese es el de las mentiras, ese va al final. Ese va al final. Ese es el detector de mentiras, ese. Y medio completos. El acuerdo también contempla que las empresas firmantes inviertan en eficientar sus procesos de producción para ahorrar agua y que incluso se invierta en algunas obras de carácter comunitario que va a beneficiar a distintas regiones del país. Hasta el momento se tienen compromisos por una inversión superior a los 16,400 millones de pesos de inversión privada. Y como parte de este acuerdo también se va a implementar una campaña de concientización, ahorro, uso y cuidado del agua. Este acuerdo se va a firmar el próximo 25 de noviembre. Es importante mencionar que hay un gran ánimo, hay una gran disposición de participar y sobre todo hay mucha conciencia de la relevancia que tiene este acuerdo para el éxito de la gestión hídrica en el país durante los siguientes años. Por último, 2 anotaciones. El Gobierno de México va a invertir durante 2025 20,000 millones de pesos aproximadamente por lo que tiene que ver a proyectos de agua. Y no quisiera terminar sin decirles a ustedes que en efecto el panorama en el país y en el mundo en cuanto a agua es un panorama complejo, sobre todo por la situación de estrés hídrico y por las complicaciones que trae el cambio climático. Sin embargo, del acuerdo, de la voluntad, de una distribución equitativa y sobre todo de una gestión adecuada de nuestros recursos, va a ser posible que el agua en el futuro no sea un tema de disputa, sino sea un tema de vida y un tema de prosperidad para nuestro país. Y recordar a todas y a todos que el agua es bienestar. Gracias por su atención. Gracias, presidente. No presenté a Noemí, que va a cerrar con Mujeres en la Historia. Nada más para cerrar. El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Esa es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico. Se deja atrás la visión neoliberal, ya había iniciado con el presidente López Obrador, pero le vamos a dar
un impulso mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano. ¿Qué tiene de esencia? Uno, ordenar las concesiones. Hay usuarios que tienen una concesión de agua, pero no la usan. En algunos casos hasta la venden. Entonces, ¿quién se beneficia de esa concesión? El particular. Entonces, lo que queremos es que esa agua que no se usa se le regrese a la nación para que se pueda disponer de ella, porque hasta los municipios tienen la concesión de agua. El agua le pertenece a la nación. Entonces, ordenar las concesiones. Y ahí afortunadamente hemos tenido mucho diálogo a partir de Conagua, con industriales, con distritos de riego, y están dispuestos incluso de manera voluntaria a regresar esa concesión de agua que tienen, que no la están utilizando. Entonces, ordenar las concesiones. Eso nos va a permitir disminuir la sobreexplotación y poder disponer de agua que hoy está concesionada para otros usos, principalmente para el consumo humano. 2, eficiencia en el riego agrícola, es decir, tecnificar el riego. Tenemos identificados distritos de riego, se está hablando con ellos, se va a financiar una parte, otra parte será financiada por los estados y otra parte directamente por los usuarios. Entonces, la tecnificación del riego nos va a permitir ser más productivos en el campo y tener disponibilidad de agua, esa agua que no se va a usar porque ahora se va a usar más eficiente para disponerla para otros usos. 3, un plan maestro, municipios, estados y gobierno de México, para que los recursos federales, estatales y locales los pongamos todos a trabajar conjuntamente, para que no cada quien trabaje por su lado. Entonces, un plan maestro, municipios, estados y federación para infraestructura de agua potable. 4, proyectos estratégicos de agua que están definidos para poder, a partir de todo esto, hacer inversiones que permitan destinar agua ahí en donde en este momento hay mayor necesidad de uso humano, de derecho al agua. Y 5, saneamiento, la parte ambiental. Vamos a restaurar varios cuerpos de agua y en particular 3 ríos. Todo esto es parte de un plan nacional integral en donde una de las primeras acciones es esta firma que se hace el lunes, que se ha venido trabajando ya por meses, en donde hay incluso industriales que van a decir: yo regreso esta agua que tenía concesionada porque en este momento no la estoy utilizando, e incluso compromisos de inversión privada para cumplir con las normas, para reciclar agua, para utilizar en la industria agua tratada. Entonces, todo esto es parte de este plan. Estamos contentos, entusiasmados, y hay recursos que le va a destinar la Federación para todos aquellos que dicen que no va a haber recursos. Hay recursos a partir del 2025 y en adelante para poder cumplir este plan ambicioso, histórico, Plan Nacional Hídrico. Bien, pues esa es la situación en el plan hídrico. Hoy se presentó, por ahí están varias de las gráficos, ¿no?, que detallan esta situación. Yo les recomiendo que vean, si están interesados, sobre saneamiento de los ríos Lerma, Tula y me falta uno, los planes para Hermosillo, para Sonora, para quitarle la sal en algunos casos,
al agua, vi una serie de productos súper interesantes que pues ya no nos va a dar tiempo de abordar. Ahora, quiero pasar a otro tema sobre, por ejemplo, pues lo que está haciendo el sexenio de Claudia Sheinbaum, ¿no? Como segundo piso de la 4T, en la que hasta hoy, ¿no? Se han reformado 46 artículos. En el programa, uno de los programas pasados ya había yo mencionado este asunto de que se habían hecho reformas a 46 artículos constitucionales y hay otros 7 que están en proceso de completar su ciclo. Entre ellos, pues estaba ya la aprobación que se dio de la desaparición de estos órganos autónomos que no servían para nada, ¿no? Y que son aproximadamente 66 en total, ¿no? Para lo que están planeando. Ahora, en 3 años, con Peña Nieto se reformaron 92 artículos, o sea, todavía faltarían 30 más, casi 30 más, para decir que, bueno, pues se hizo reformas que, más profundas que lo que hizo Peña Nieto, pero él en sentido contrario, ¿no? En contra del pueblo. A ver, ¿cuáles se han hecho? Así vamos a ir rápido, ¿no? Del Poder Judicial, de la Guardia Nacional, de los derechos a los pueblos y comunidades indígenas, de seguridad pública, de prisión preventiva oficiosa, de transporte ferroviario, empresas y áreas estratégicas, supremacía constitucional, igualdad sustantiva, perspectiva de género, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, erradicación de la brecha salarial por razones de género, bienestar social, vivienda para trabajadores, protección y cuidado animal. Esta misma semana se van a aprobar algunas otras, ¿no? Como son lo que decía, no esta semana, sino la semana pasada, se hizo la de estos organismos autónomos. También se hizo una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, se crearon además 2 nuevas secretarías, la de Mujeres y Ciencias y Humanidades, Tecnologías e Innovación. También se cambia la Secretaría de la Función Pública por una de Anticorrupción y Buen Gobierno. Se crea también la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y bueno, pues esto ya da una nueva perspectiva, ya se ponen más del lado del pueblo estas decisiones. Bueno, por último vamos a señalar que recientemente la ONU, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU, tuvo una resolución de cesar el fuego en Gaza, y ¿qué creen? ¿No? Que tuvo 14 votos a favor, pero Estados Unidos utilizó su derecho de veto porque pues dijo que no era insuficiente, porque no consideraba a los presos que tienen en Gaza, ¿no? En Palestina. Ya lo vetó por 4ª vez, ¿no? Para que no se acabe la guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hace negocio de las armas. Recuerden que no hace más de un mes vino Netanyahu a Estados Unidos a conseguir más armas, ¿no? Más armas, y sigue el genocidio, ¿no? Sigue el genocidio en Gaza, porque obviamente el gobierno de Netanyahu y compañía pues quieren apropiarse de los territorios, pero que no quede huella. Por eso matan niños y mujeres, para que no haya para que los que estén ahí pues ya van a tener cada vez más años y pues ya no un cambio generacional. Ese es el asunto. Ahora, realmente, ¿qué está pasando? La Corte Penal Internacional autorizó las órdenes de captura contra Netanyahu por Yoav Gallant, que es el exsecretario de Defensa de Israel, y la élite de Hamas, contra todos ellos. Pero obviamente Benjamín Netanyahu dijo, me la peluquean porque yo, o sea, Israel, no formamos parte ni apoyamos las resoluciones de la Corte Penal Internacional, así como Estados Unidos también se la pasan por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, pues les vale queso. Ahora que si salen de Israel, pues ya sería otra situación, ¿no? Que salir de Israel, mientras va a Estados Unidos, pues está a salvo, pero si luego va a pisar otros,
pues va a tener que ser encarcelado. Esta orden la dio el fiscal de la Corte Penal Internacional, que se llama Karim Khan, y pues pues obviamente en los Estados Unidos dijo que era vergonzoso y antisemita, ¿no? Netanyahu y Estados Unidos, no, es que esto es antisemita, o sea, lo que es antisionista, que es diferente, ¿no? Y bueno, pues no importa la ley internacional, lo que importa es apropiarse de los territorios, desaparecer, exterminar a la población palestina, porque el pretexto es Hamas, ¿no? El pretexto, pero si van por Hamas, pues vayan por Hamas, pero ¿por qué matan niños? ¿Por qué atacan hospitales? ¿Por qué atacan casas, ¿no? Donde vive gente que es inocente. Entonces, pues, Netanyahu se va a reír o se ha reído de esto, en realidad se ha reído, y qué triste que el mundo, pues en muchas partes del mundo, todavía no haya una respuesta a Israel, a Benjamín Netanyahu, el criminal de guerra, porque es un criminal de guerra, y a su exministro Yoav Gallant, que por cierto decía que ya había que acabar con esto, que esta matazón, pero Netanyahu decía, sí, ¿quieres acabar con la matazón? Pues ahora te despido, ya no eres más el ministro de defensa de Israel. Y bueno, pues esta resolución está terminando, pues, con impunidad. Ojalá se termine, que termine con impunidad, pero bueno, es un paso importante para que este señor Netanyahu pues reciba lo que merece. Bueno, pues estamos terminando el programa. Ya más le pediría al lado que como despedida ahora sí ponga el video de las mentiras. Yo mientras pues me despido, les deseo lo mejor, espero que estén muy bien, ya se acerca diciembre y nos vemos el próximo jueves. Bueno, adiós, que estén muy bien. Encarcelamientos automáticos y reales, iniciativas de reforma inexistentes para quitarte tus ingresos y multas ficticias a Pemex son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El gobierno de México encarcelará a opositores y activistas con la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa. Entonces, cuando quieran encarcelar a un activista, a un periodista, a un opositor o a cualquier ciudadano, lo único que van a tener que hacer es acusarlo de defraudación fiscal y con eso lo meten al bote. ¡Mentira! La reforma al artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa tiene como objetivo dotar al Estado mexicano de un marco penal y procesal adecuado para enfrentar eficazmente los delitos que afectan la salud, el patrimonio de la ciudadanía y la hacienda pública federal. La prisión preventiva oficiosa es una medida que reduce el riesgo de fuga de una persona imputada por algún delito, combate la impunidad y se encuentra sujeta a las reglas del debido proceso penal por alguno de los delitos de los que les es aplicable. 2. El gobierno de México quitará el 2% de los ingresos de los trabajadores para crear el fondo legislativo. ¡Mentira! La propuesta para crear un fondo legislativo no existe. La cuenta de X @guacamayanleaks replicó un hilo con información falsa de la cuenta @skipper2099, donde describe la supuesta iniciativa. 3. El gobierno de Estados Unidos canceló un crédito a Pemex por supuestas donaciones de petróleo a Cuba. ¡Mentira! Esta noticia falsa fue reactivada recientemente, pero desde 2023, Pemex aclaró que no existe multa ni cancelación de algún crédito por parte de Exim Bank. Desde agosto de 2023, la paraestatal llegó a un acuerdo con la institución bancaria para retirar su solicitud de crédito. 4. El ISSSTE canceló cirugías urgentes y reprogramó citas para 2025. ¡Mentira! La Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Jalapa aseguró que no se han cancelado cirugías urgentes y que los procedimientos quirúrgicos se realizan con normalidad. Recientemente, esa clínica realizó con éxito una jornada de cirugías de cataratas para 300 pacientes. 5. Video de una balacera en el Hospital General Regional número 1 en Cuernavaca. ¡Mentira!
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aclaró que el video que circula en redes sociales no corresponde al Hospital General Regional número 1 del IMSS en Cuernavaca. Muchas gracias.